Oremos, hermanos. Amadísimo Padre, estamos aquí delante de ti para suplicarte, Señor, en esta mañana, que seas tú con nosotros en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Señor, tú has preparado, Señor, este tema y permite, Señor, que podamos comprender lo que tú quieres el día de hoy, que aprendamos para ti, para honrarte, para glorificarte y para ser mejores hijos tuyos. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad. Y, Señor, úsame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Es que siento que se va a caer, ¿no? ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno, le estuve dando muchas vueltas y dije, ¿por dónde vamos a entrar este punto, ¿no? Bueno, de primera instancia voy a definir lo que es rebelión. Bueno, el tema es la rebelión del pueblo de Dios. Y hablar de rebelión lo podemos definir como una acción y efecto de rebelarse. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver. Entonces, buscamos otra definición. Entonces, es sublevarse o negarse a obedecer. Por lo tanto, lo que hemos leído en este capítulo 9, del versículo 6 al 29, nos narra, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel se negaba a obedecer, ¿sí? Entonces vamos a ver a lo largo de este capítulo cómo Moisés les hace un recordatorio de las acciones que han demostrado que es un pueblo obstinado y rebelde. Vamos a ver en el versículo 6 que ya leímos, ya nada más continúen ahí con su vista. Dice: por tanto, dice, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Les está diciendo, piensa, entiende, recuerda, que desde el inicio del Éxodo, que eso incluso nos lo explicó la hermana Ramona la semana pasada, has sido rebelde. Como los que tenemos hijos, o los que ya hemos tenido hijos chiquitos, ¿no? No sé si recuerden en alguna etapa de la vida de sus pequeños, y de hecho los psicólogos, algunos, no todos, mencionan que los 2 años son los terribles 2 años, la primera adolescencia. Hay varios conceptos, ¿no?, respecto a esto. ¿Por qué? Porque se vuelven rebeldes. Y cuando tú les das una instrucción o les niegas algo, ¿cómo se ponen? Algunos, no todos. A lo mejor les dices no y ellos se enojan, quieren rebelar contra ti, quieren hacer su santa voluntad y empiezan a hacer el berrinche. Hasta se endurecen, se entiesa su cuerpo, su postura. Bueno, hay unos que se ponen peor, ¿no? Porque hasta se arquean, ¿no? Me ha tocado ver, no es el caso de mis hijos, créanme que no. Sí han sido rebeldones, más Matías un poco, pero esta es una analogía que estoy haciendo para que comprendamos cómo era esa rebeldía, cómo esa era obstinación de parte del pueblo. Por eso entonces el Señor les dijo que no eran capaces ni dignos de darles la tierra prometida. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la semana pasada? Pero decide hacer alianza con ellos, a pesar de eso. Y Dios tuvo gracia con ellos, para con ellos. Como lo ha tenido muchas veces contigo, como lo ha tenido muchas veces conmigo, con todos y cada uno de nosotros. Es decir, Dios escoge a los que les dará compasión. Dios escoge a los que les dará misericordia, aunque no lo merezcamos. Vamos a ver en el versículo, vamos a ver versículo por versículo
bueno, no todos, no se preocupen, no se me angustien, algunos versículos donde podemos ver que en efecto, Moisés les recuerda cómo iba mostrando esa obstinación, esa desobediencia, esa negación, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 6 está una parte que dice, pueblo terco eres tú. En el versículo 7 dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Y si leyéramos cada versículo, ahorita les voy a mostrar cómo lo podemos hacer, es la palabra rebelde, desobediencia, ¿sí? En el versículo 8, por ejemplo, dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. En el 9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y en el versículo 12, nos saltamos al 12, y me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, bien pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se apartaron, y se ha hecho una imagen de fundición. Y el 13 dice, también me dijo Jehová, he observado a este pueblo, he visto que es un pueblo terco. ¿Se fijan? Casi todo este capítulo resalta, recalca, menciona, señala, etcétera, esta palabra. De ahí cómo nos describe Moisés la desobediencia del pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos, que de Dios nadie se escapa? ¿Están de acuerdo conmigo que Dios está en todas partes? Todos sabemos que Dios es omnipresente y que no podemos ocultarnos de Él. No podemos mentirle. Miren, recordemos que en Éxodo 24, cuando ratifican la ley, es decir, se comprometen y le dicen, sí, Señor, vamos a obedecerte. ¿Se acuerdan de eso? Pero después se entregan al becerro de oro. Dice el versículo 26, miré y vi que habías pecado contra Jehová. Os habéis hecho un becerro de fundición, apartándoos bien pronto del camino que Jehová os había señalado. En el versículo 18, ¿qué dice? ¿Me ayudan a leerlo? Versículo 18. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, y a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Muy bien. No, muy bien. Digo, muy bien que lo leyeron, gracias, pero es triste. Y dice el versículo 23 y 24, cuando desde Cades Barnea Jehová os mandó, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Ya toma más sentido cada vez que vamos leyendo este capítulo, ¿no? Porque vamos resaltando, vamos extrayendo la desobediencia. Dice el 24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. O sea, no es en este capítulo, no es en este momento, no es cuando Moisés lo describe o se los explica o se los recuerda, es desde siempre. He aquí, hermanos, algunas de las acciones que demuestran
a este pueblo obstinado y rebelde, ¿de acuerdo? Y bueno, hermanos, realmente esta sección tiene también toda una estructura bien delineada. Ahí va. En el versículo, nos regresamos un poquito, en el capítulo 9, del versículo 3 al 7, dice: Jehová es el dador de la tierra. Es lo que dice. Esta estructura tan delineada que tiene esta parte de Deuteronomio es el hecho de que nada ha hecho Israel que lo haga merecedor. Nada. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya revisamos que siempre ha sido un pueblo rebelde y desobediente. Entonces, nada ha hecho Israel que lo haga merecedor ante Dios, porque Jehová es el dador de la tierra. Siguiente, por favor. Ahí vamos bien. En el versículo 8 al 24, parte de esta estructura bien delineada que hay en Deuteronomio, nos habla de una memoria histórica, que Israel ha sido rebelde e idólatra. Y la siguiente, que va del versículo 25, pero nos saltamos al capítulo 10 y versículo 10, que hasta ahí llegaré. Me voy a meter un poquito en esa parte con el permiso de Dios y de ustedes también. Es la intercesión y el perdón. ¡Qué maravilla! Gracias, Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona así? Porque Moisés pide el perdón del pueblo. ¿Y qué dice de lo que leímos ahorita en todo el capítulo? ¿Qué dice? Moisés vuelve a pedir a Dios. ¿Y Dios qué hace? Le vuelve a contestar. Entonces, el pasaje en sí es una proclamación de la culpabilidad del pueblo, sí, pero también del papel intercesor que hace Moisés, y por supuesto de la misericordia divina. Otra vez, gloria a Dios. Tenemos 3 elementos claves entonces, que aparecen una y otra vez en la historia de la salvación. El pueblo peca. Dios provee un intercesor o mediador. ¿Y qué más? Dios perdona. Gracias, Dios. Aunque esta sección recoge el mismo asunto de los capítulos 7 y 8, hermanos, la entrada a Canaán, a diferencia de ellos, no ofrece una exhortación contra el peligro de la idolatría, sino que habla de ella apelando al pasado pecador del pueblo. Así entonces, en la tensión de pasado y futuro, en el hoy, hermanos, se vive una historia de pecado y una tentación al pecado. Además, hablar del peligro de la idolatría a partir del pasado es una forma de desviar cualquier indicio de orgullo en Israel. De principio a fin, Israel es rebelde. Israel es idólatra. Y miren, otro elemento importante que quisiera yo resaltar y que podemos analizar es la palabra montaña. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que ahorita que leímos hablábamos de que es el monte Horeb, el monte Sinaí, sube a la montaña, desciende, ¿no? O sea, vamos a analizar esa palabra. Y le decía yo, y las acciones de subir y de bajar. Porque eso da un fundamento teológico a este pasaje. ¿Me ayudan a leer el versículo 8? Dice:
En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. ¿Qué es Horeb? Un monte. Vamos al 9. Cuando yo subí al para recibir las tablas de piedra, Las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan y beber agua. vamos al 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en el medio del fuego, el día de la asamblea. El 12. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Muchas gracias. Entonces, el monte es el lugar del encuentro con Dios y la acción de subir se refiere a la obediencia, hermanos. Moisés sube al monte en respuesta obediente a la voluntad divina. Es en el monte donde Moisés recibe instrucción sobre la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa allá abajo? El pueblo, ¿qué hace? Desobedece y se olvida de esa voluntad de Dios. Estar abajo y permanecer allí es sinónimo de una vida que se mantiene fuera de la obediencia de la voluntad divina. Esto, hermanos, no solo se muestra en los sucesos en el monte Horeb, sino también en la desobediencia a la orden de subir para poseer la tierra. No. Vamos a ver el 23, dice: y cuando desde Cades Barnea Jehová os mandó subir y poseer la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no les creísteis, ni obedecisteis a su voz. El 24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conocí. ¿Qué escena más triste, no les parece? ¿Qué escena tan terrible? ¿No les parece? ¿No? Sí, bueno, nada más a Eunice. En el mismo momento en que se está ejecutando la alianza y Dios está dando las leyes, el pueblo ya las está quebrantando. ¿Cómo no va a ser triste y terrible? El pueblo ya está quebrantándola, ¿estamos de acuerdo? Incluso antes de que se consumara la alianza, el pueblo ya se había roto. Por ello, no es de extrañar las palabras tan duras que encontramos en Deuteronomio 14. Léanlas. 14, sí. Déjame que los destruyan y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Déjame que los destruya, le dice Dios a Moisés, y borre hasta el recuerdo de su nombre. Qué feo, ¿no? Que Dios se exprese así, ¿no? Es triste. Pero ¿qué creen? Cuando leemos el capítulo 10 del versículo 10, vamos allá, nos vamos a adelantar un poquito. Capítulo 10, versículo 10, vamos a leerlo todos juntos, dice: Y yo estuve en el monte como la primera vez, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. No hay otro como el Señor Dios.
No merecía nada el pueblo, nada. Y aún así mostró misericordia. Descubrimos entonces la inmensa paciencia de Dios y su sublime misericordia. Esta vez el Señor me escuchó, dice, no era su voluntad destruirlos. Es una paciencia y un perdón que solo Dios lo puede dar, solo Él, que se manifiesta en conjunción con la paciencia y misericordia humanas. Moisés, el profeta de Dios, es un líder solidario que acompaña a su pueblo hasta las últimas consecuencias. Y entonces aquí podemos ver a un Moisés, a un hombre humilde. Gracias. Humilde. Gracias porque la hermana le va atinando. Yo no le voy diciendo la que sigue y la hermana dice, ay, sí, creo que es la que sigue. Gracias. Ay, ¿en qué me quedé? Sí. Entonces podemos ver aquí a un hombre, en Moisés podemos ver a un hombre humilde. Dice el versículo 18. Me postré delante del Señor y no comí pan ni bebí agua. Vemos la humildad de Moisés. Pero también vemos a un Moisés altruista. Dice el versículo 26 y 27. Dice, no, le dice a Dios, no destruyas tu propia heredad. Está rogando. Pasa por alto la terquedad, la maldad, el pecado. Está rogando. Estamos hablando de ese Moisés, ¿sí? Altruista. Y Moisés recuerda el evento del Éxodo para mover a Dios a una respuesta favorable. En el versículo 26, vayan al 26, dice, y oré a Jehová diciendo, Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo. Que tu heredad que has redimido con tu grandeza, que te sacaste de Egipto con mano poderosa. El 29, por favor. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Muy bien. Sin embargo, solo en la oración intercesora a favor del pueblo, Jehová responde de acuerdo con la petición de su siervo. Dice en el capítulo 10 que leímos hace un momento, el Señor dice, me escuchó. No era su voluntad destruirlos. Moisés intercedió por el pueblo. Por supuesto, la respuesta de Dios no se restringió al perdón del castigo inminente e inmediato. El pasaje, hermanos, incluye en la respuesta con el perdón la renovación de la alianza. ¿Qué pasó? Moisés volvió a labrar las tablas de piedra y Jehová volvió a escribir el documento de la alianza. ¿Saben cómo quién? Como Jesús. Como Jesús en la cruz del Calvario, que clamó. ¿Qué clamó? Perdónalos porque no saben lo que hacen. En Jesucristo, hermanos, las oraciones intercesoras llegan a su culminación. En Él se ubican también, hermanos, pues nuestras propias oraciones. Y Él nos marca una pauta de misericordia divina llevada hasta las últimas consecuencias, porque en Jesús todo se coloca en una perspectiva correcta. Vamos a ver el orden de estas oraciones. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, miren. Tenemos de un lado a Moisés y del otro lado a Jesús. El primero, cuando ora Moisés, primero el yo.
Por ejemplo, del versículo 23 al 24 dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo, en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y el otro elemento de la oración de Moisés es que después ora por los otros. ¿Qué pasa con Jesús? En Jesús se invierte. Estando Jesús en la cruz, se preocupó primero, ¿por quién? ¿Dónde? Por los demás, por los otros. Se preocupó por los enemigos, se preocupó por el ladrón, se preocupó por su madre, se preocupó por su amigo y finalmente por él mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo podemos ver? En Juan 19:28 dijo, tengo sed. ¿Cierto? Entonces, hermanos, la que sigue, por favor. Pongámonos en los zapatos del pueblo de Israel, que fueron esclavos y ya cuando tuvieron la libertad, ¿qué pasó? No supieron qué hacer con esa libertad. No supieron cómo vivir en libertad. El pueblo necesitaba reglas, la guía de comportamiento que ahora nosotros tenemos con la palabra de Dios. Claro, siendo obedientes a ella. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando no obedecemos? Cuando no seguimos los mandatos de Jehová. Sucede que nos da a Dios una oportunidad para analizar este capítulo. Nos permite hacer un alto en la forma como nosotros estamos siendo o no obedientes. Los invito, hermanos, a que cuando tengamos dudas, necesitemos un consejo, estemos en medio de enfermedad, de cualquier tipo de problema, sigamos recurriendo a la palabra de Dios, donde siempre vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Y me voy a permitir contarles una historia, porque la otra vez el pastor me dijo, no hables de los demás cuando predicas. O sea, que ponga un ejemplo de los demás, voy a poner un ejemplo de mí. Sí, hermanos, fui necia, fui obstinada y tuve mis consecuencias, pues se los voy a platicar rápido y breve para que no se duerman y no bostecen. Miren, cuando nace Lois, ella nació muy chiquitita, muy flaquita, muy chiquitita. Entonces, el primer día o la primera noche que ella ya pasó en casa, yo le di 2 onzas de leche y así como se las di, así salieron. No retenía nada, su cuerpo, su estómago. Entonces, pues fuimos al pediatra, empezamos los problemas, ¿no? Empezaron los problemas, hermanos, porque ella la diagnosticaron con peso bajo, talla baja, reflujo, o sea, todo eso, ¿no? Digo, tengo entendido que todos los bebés pues presentan eso, ¿no? Entonces, quiero compartirles, hermanos, que de pediatría nos fuimos a endocrinología, gastroenterología, alergología, genetista, ¿qué más? ¿Hasta dónde más fuimos? Ya no me acuerdo qué más especialidades. ¿Y qué creen? No pasaba nada con Lois, seguía igual. Ya tenía 1 año, hermanos. Tenía 1 año de vida y mi hija seguía con el mismo problema. ¿Por qué con la alergóloga? Porque
Resulta que le diagnostican que es alérgica a la proteína de la leche de vaca y al chocolate. Bueno, a la proteína de la leche. Entonces no podía ella tomar más que leche materna, pero sucede que yo no debía de tomar nada que conteniera proteína de la leche. Y ahí me tienen. Nada. Todo natural, nada de lácteos, nada de proteína de la leche. Porque entonces lo que ella ingresara a su cuerpo y no lo iba a retener. Tenía 1 año mi hija. Y me dice el gastroenterólogo, que por cierto, hermanos, era un viacrucis ir al gastroenterólogo, al endocrinólogo, bueno, entonces era un viacrucis. ¿Por qué? Porque era todo hacia la Ciudad de México. Y una tarde-noche, total, bueno, imagínense, ¿no? La escena. Total que llegamos a, bueno, quiero compartirles también que yo ya me sentía muy cansada, muy agotada, muy desgastada, porque yo no veía que mi hija mejorara. Mi hija no crecía, no aumentaba de peso. Resulta que me dice el gastroenterólogo, no veo cambios, no pasa nada. Y el reflujo sigue. Si no mejora, la voy a tener que intervenir. Y pues sí me asusté. Dije, 1 año. Dije, no, yo no quiero eso para mi hija. Si se fijan, hermanos, en toda esta descripción, cuando les hablé de Dios, ¿verdad que no les mencioné nada? Dios me jaló de las orejas, hermano. Y resulta que cuando salimos del consultorio, íbamos sobre Avenida Patriotismo, allá por Mixcoac, y nos toca un semáforo en alto. Pero yo ya venía llorando, Bueno, aparte que siempre lloro. O sea, es otro punto, ¿verdad? Yo ya venía llorando y decía, es que no, ¿cómo es posible? Y en el semáforo volteo hacia al lado izquierdo, la anterior, por favor, y leo esto. Lo saqué de Google Man, no crean que fui hasta allá otra vez, ¿no? Les comparto la imagen que yo vi en ese momento de angustia, de miedo, de tristeza y de dolor por lo que estaba viviendo mi hija. Yo dije, ya entiendo qué es lo que tú quieres. Pero a veces somos yo soy tan necia, tan obstinada, que no recurrí a quien tenía que haber recurrido. Y me parezco, o sea, de verdad que cuando yo iba leyendo esto decía, por algo Dios me puso hoy aquí, porque me tenía que recordar algo, porque tenía que aprender algo y compartir algo. Cuando yo leí eso, le pedí perdón a Dios. Y le pedí que se hiciera cargo de mi hija. Y le pedí que la sanara conforme a su perfecta voluntad. Actualmente, ustedes la ven, nos han seguido dando diagnósticos. Ya no, solo Dios. Dios es la que la sana. Dios es la que quien va a permitir que ella crezca, que ella madure, que ella se desarrolle bien. Y ahí está. Eso nunca se me va a olvidar, porque en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo tenemos que ser obedientes y leer su palabra, nada más. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Créanme que cuando yo entendí lo que Dios quería era que diera testimonio, que lo que había pasado con mi hija era para que también yo cambiara, ¿sí? Yo reflexionara y también para dar testimonio.
y hoy lo quise compartir con ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas. Gracias.